58 años del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, figura sigue siendo uno de los temas que generan mayor debate y controversia en la sociedad dominicana. El jefe o benefactor de la patria, como se hacía llamar este temible dictador, vuelve a acaparar la atención nacional tras el anuncio de la colocación de un espacio o salón en el Museo Nacional de Historia y Geografía de la República Dominicana, donde serían exhibidos algunos utensilios, artículos y bienes que pertenecieron al sátrapa. Que no conoce su pasado, no tiene una identidad. Cuando tú llegas a tu barrio donde tú naciste, tú te reencuentras con tu historia y te sientes bien. Y vas y saludas a los viejos que quedan ahí de antes, que te conocían, y algunos que te daban hasta golpe cuando tú estabas haciendo una travesura en la calle, que te llamaban la atención. Entonces, ese vacío hay que llenarlo. Desde hace más de 7 años hay una ley que dice que se haga un museo de Abril, sobre la guerra de Abril. Pues esa realidad se va a hacer aquí. Miguel de Cans, actual director del mencionado museo, defiende la tesis de que el pueblo dominicano tiene una deuda con la historia, ya que nadie se ha atrevido a escudriñar, exponer y explicar con claridad los hechos concernientes a Trujillo. En 31 años, tú no sabes nada de la era de Trujillo. Lo que otros dicen, que otros le dijeron, pero tú tienes que encontrar un lugar donde tú sepas sobre la era de Trujillo y donde te enteres efectivamente cómo ese hombre manejaba un país que lo consideraba una hacienda privada. Señala como una muestra de ello el abandono en el cual se encontraba el Museo Nacional de Historia y Geografía, el cual en la actualidad está siendo reconstruido junto a otras edificaciones de la Plaza de la Cultura, como lo son el Museo del Hombre Dominicano y el Museo de Arte Moderno, todos dependientes del Ministerio de Cultura. Tenían 15 años cerrados, cayéndose, dañándose todas las obras de las pertenencias que hay aquí que tienen mucho valor. Por ejemplo, el piano donde José Reyes interpretó por primera vez el himno nacional dominicano se destruyó. Bueno, quedan restos, pero están muy maltratados, producto del agua, de la polilla, de la carcoma, y el descuido en que lo dejaron los que me precedieron. Y por eso aquí no se ha... Rafael Fafa Taveras, uno de los sobrevivientes del movimiento 14 de junio, una agrupación guerrillera de izquierda que luchaba en contra de la dictadura de Leónidas Trujillo, dice que no es para nada fácil asimilar que en un lugar se expondrían los temibles trajes de corte militar, los utensilios y demás artículos de uno de los dictadores más sanguinarios de toda la historia dominicana. La gente de hoy no entiende lo que es la era de Trujillo. Trujillo tenía 30 años en el poder, sin permitir ni oposición ni respetar derechos, usando el crimen como un instrumento de salir de su adversario o de cualquiera que tuviese algún problema con gente de él. Y entonces en la cárcel eran centros de tortura. Cuenta que sufrió en carne propia la persecución, el asedio y la pérdida de colegas y seres queridos opuestos a la dictadura. Yo vi en la celda 40 días en la Victoria. Crímenes, tortura, inconfesables. Estoy escribiendo mi memoria porque son cuadros que yo creo que la gente debe saberlo. Fueron episodios estremecedores lo que yo vi en la Victoria. A ti te sentaban, la silla tenía un metal cuando tú ponías los pies, donde tú ponías la mano y te ataban los pies a la base de la silla, te ataban a la espalda y los brazos también. Y con eso puesto sobre un metal que tenía la silla, que aplicaban entonces desde la descarga eléctrica, y te subían la descarga. Y era una tortura descomunal, y te lo ponían en los pechos, sobre el corazón, en los testículos, en los ojos, en todas partes. Eso del bastón era una tortura terrible, y sobre todo si tú estabas sentado dándote corriente y también el bastón. En una de sus conducencias a la cárcel de la 40,
un centro de tortura que Trujillo utilizaba para hacer hablar, amedrentar o simplemente exterminar a sus opositores, dice que hasta los mismos verdugos sentían miedo de no desacatar o no cumplir al pie de la letra una orden del jefe, fuese cual fuese, ya que ellos mismos también podrían convertirse en víctimas del régimen. Vi una experiencia insólita porque estando debajo de la llave, uno de los policías que me torturó se me acercó y me dijo: señor, yo no sé cómo usted se llama. Así que yo no tengo nada contra usted. Ahora entienda que este es mi trabajo. Y yo abrí los brazos y dije: nunca lo he olvidado, pollo. Hasta los verdugos son una víctima. En diversos escenarios se ha planteado la posibilidad de crear un museo en el cual se recoja y se presente toda la historia de quién fue y cómo gobernó el país el autonombrado generalísimo Rafael Leónidas Trujillo. Las discusiones escalaron al Congreso Nacional y en el año 2010 el entonces diputado Leyvin Guerrero anunciaba el sometimiento de un proyecto de ley que perseguiría la creación de dicho museo sobre la era de Trujillo, el cual tendría su sede en la provincia de San Cristóbal. Pero ahora las intenciones son distintas, así lo pone de manifiesto el director del Museo de Historia. Con valor historiográfico tenemos el carro de donde le dispararon a Trujillo y de donde Zacarías de la Cruz le devolvió unos tiros que se le impactaron en el carro y que causó ligeras heridas a los que perpetraron el atentado contra Trujillo. Entonces, ese carro que ha estado aquí bastante deteriorado, nosotros lo estamos reacondicionando para presentarlo con un ambiente donde tú te sientas que aprendes lo que fue la muerte del magnicidio, de la muerte de Trujillo. Lo mismo que hablan de en contra de lo que nosotros estamos haciendo, son esos serviles porque heredan el trujillismo, lo tienen metido en la vena. Para Filiberto Cruz Sánchez, un destacado escritor e historiador dominicano, el debate de Trujillo debe ser aprovechado para una evaluación sobre la época del tirano, en la cual, además de analizar los hechos, también se esclarezca a dónde fueron a parar la gran cantidad de bienes que pertenecían al déspota y que en teoría serían propiedad del Estado dominicano. Que forma parte de la historia dominicana, está ahí con sus pros y sus contras y que debe ser analizada. Por tanto, yo no comparto ningún tipo de censura sobre la época de Trujillo y creo que se deben exhibir piezas, objetos, pertenencias y lo que es más importante, que quizás nunca se ha hecho una evaluación histórica de la dictadura, que debemos explicar a la gente, a las nuevas generaciones, qué significó esta dictadura para el país y sobre todo dar algunas descripciones de tantas cosas que se conservan, tanto en el sector público como gente privada que se han tomado cosas de la dictadura. Y en ese sentido, se muestra de acuerdo que en República Dominicana exista un lugar donde los dominicanos y también los extranjeros que visitan al país puedan conocer lo que fue la dictadura de Trujillo, así como ocurre en otras naciones, como por ejemplo en la ciudad de Múnich, ubicada al sur de Alemania, donde en algunos museos se encuentran artículos de Adolfo Hitler. Todo el que entra, por ejemplo, al Museo del Holocausto, no va a decir inmediatamente, sale con una opinión desfavorable hacia ese personaje y dirá que nunca más haya en la historia un personaje de esta naturaleza. Claro que sí, que aquí podemos exhibir muchísimas cosas y formar parte de la historia, porque la historia es un concepto muy amplio, no solamente de una historia política, económica, social, cultural, también es una historia más específica de aspectos de la vida diaria, del día a día, que también debemos explicar. De acuerdo con un inventario realizado por la Alcaldía de San Cristóbal, en la Casa de Caoba, una vivienda campestre que pertenecía a Rafael Leónidas Trujillo, el ayuntamiento de esa provincia hizo entrega de unos 23 bienes del dictador que se encontraban en la citada propiedad. Algunos de estos se encuentran empacados en estos furgones y será en el mes de noviembre del presente año cuando, según el director del museo, Miguel de Camps, se terminen los trabajos de edificación del Museo de Historia para posteriormente habilitar la sala en la cual serán exhibidos estos artículos de Trujillo.
Ojalá que ciertamente los objetivos de esa iniciativa sirvan para educar al pueblo dominicano y a los gobernantes para que de esa manera a nadie, absolutamente a nadie, se le ocurra emular el comportamiento y la conducta que caracterizaban al déspota y tirano Rafael Leónidas Trujillo.